y bendiciones a todos. Sean todos bienvenidos para escuchar junto conmigo la palabra de Dios. La palabra de Dios que diariamente y en cada momento de nuestra existencia nos está hablando. Quizás usted se ha dado cuenta de el mundo, todos los países, cómo está cambiando, pero en muchas cosas está cambiando para bien y en muchas cosas, en otras cosas está cambiando para mal. En que vemos la violencia, vemos la maldad, vemos el odio, vemos muchas cosas que nos afectan a nosotros, a todo el pueblo cristiano y en general a toda la humanidad. ¿Y qué puede incidir en esa maldad que se ha multiplicado? En todas las cosas que estamos viendo en el mundo entero que no le beneficia a nadie. Y una de las cosas principales que tiene que ver con eso que está sucediendo en el mundo entero es porque hay una frialdad espiritual. No es una frialdad de las épocas del año, que es el invierno, que si hay frío, que si hay calor, que si hay viento, que si hay lluvia. No. Yo me estoy refiriendo a la vida espiritual de todos nosotros y en este momento del pueblo cristiano. ¿Y qué puede pasar cuando la humanidad se va enfriando? Y eso lo vemos en Mateo capítulo 24. Ahí habla muy bien, muy clarito todo lo que el Señor nos dijo hace más de 2000 años sobre todas las cosas que están aconteciendo, que no nos tiene que pasar por nuestra vida así como si estuviéramos nosotros asombrados de lo que está pasando. No, ya nosotros estábamos advertidos para eso. Y a nosotros nos ha correspondido vivir en estos últimos tiempos. En los tiempos en que estamos comprobando que Mateo capítulo 24 se está llevando a cabo. No sabemos el día y la hora. No sabemos qué tiempo faltará para que el Señor venga por nosotros, pero sí sabemos que un día nosotros nos vamos a ir de aquí. No sabemos tampoco ni el día ni la hora de ese momento, de ese acontecimiento que es normal para todos. Pero vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 24 del que les he estado hablando. Vamos a leer en el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Es lo que estábamos conversando ahora. Estamos en una etapa, en una época, en el mundo entero, en que hay frialdad espiritual. En que muchas personas ven que si la ciencia avanza, porque Dios ha permitido que la ciencia avance, que si las cosas se van demostrando de aquí, se van demostrando de allá, y entonces van viendo como que el ser humano, el hombre en general, es el que tiene la sabiduría y el conocimiento de todo lo que pasa y que no hace falta Dios. No hace falta leer la Biblia para muchos. No hace falta nada espiritual. Todo nada más que es el conocimiento que tiene el hombre. Conocimiento que le ha dado Dios. Conocimiento que si Dios no le hubiese dado ese conocimiento y esa sabiduría a nosotros, a los seres humanos, no estuviéramos viviendo también con tanta tecnología y con tanta ciencia que todo eso hace falta. Pero nada de eso debe de ser un impedimento para apartarse y para enfriarse de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar una etapa en toda nuestra existencia muy difícil. Muy difícil porque los últimos tiempos siempre serán los más difíciles de sobrellevar, los más difíciles de ver nosotros y quedarnos tranquilos. No podemos quedarnos tranquilos, tenemos que actuar. ¿Y cómo es que nosotros podemos actuar? Acercándonos más a Dios. Acercándonos más a Dios, porque la única forma en que nosotros podemos estar bien en nuestra vida espiritual es precisamente estando cerca de nuestro Creador. No podemos creer que podemos tener toda una paz, toda una tranquilidad si nosotros no estamos precisamente ligados y unidos cada vez más a Dios. Si por un lado se acerca más la maldad, por otro lado tenemos que acercarnos más a Dios, porque no hay otra forma de nosotros poder tener paz
en medio de la tormenta, paz en medio de tanto conflicto a nivel mundial, si no es precisamente acercándonos al Dios de paz, al Dios de amor. Y vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hay otra forma. Si nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, si nosotros decimos que somos un pueblo cristiano y nosotros sabemos que Cristo existe, que Cristo es nuestro Salvador, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y vivir apartados de la vida cristiana. No podemos vivir una vida fría, una vida que nada más que es un momentico, voy el domingo a la iglesia, estoy ahí un momentico, y a veces que algunos ni van. Y entonces si van a la iglesia al momento, porque no se es cristiano solo el domingo, no se es cristiano solo el lunes o el martes o un día de la semana, tenemos que serlo siempre. Y precisamente cuando vemos tanta maldad, no es que podamos decir nosotros tranquilamente, ay, yo no sé dónde está Dios, Dios está en el mismo lugar que estuvo siempre. Lo que tenemos que preguntarnos es dónde está la humanidad, dónde está el concepto que hay entre todos nosotros, los seres humanos, de lo que es verdaderamente vivir en comunidad. Es que se ha perdido en muchas personas han perdido lo que es el concepto de la misericordia, de la paz, del amor, de todas esas cosas que el Señor siempre nos habla, aquí que lo vemos en los evangelios. Muchas personas se han apartado de ese tipo de vida, se han apartado y se han alejado de vivir así. Y entonces si una persona le hace daño, entonces quiere responderle haciéndole más daño, y el otro le hace daño, y el otro sigue, y el otro le odia, y el otro le desprecia. Y esa no es la forma de vivir de ninguno de nosotros. No es la forma que al Señor le agrada que su pueblo viva así. Y vamos a ver en 2 de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tenemos que tener mucho cuidado con quién estamos unidos. No solo es la unión en el matrimonio, que es muy importante, es la unión en todo, en todo. ¿Qué hacemos nosotros unidos y ligados a personas que viven una vida fría, que viven una vida que no les importa nada, y mucho menos entonces les importa a Dios? Mucho menos, porque podemos calcular y ver y apreciar. Cuando usted ve que una persona no le interesa a las demás personas, esa persona posiblemente tampoco le interese a Dios. Tampoco, porque es una persona que es autosuficiente, una persona que piensa que lo puede todo, lo sabe todo, no necesita de nadie, todo el mundo desprecia. Y a quien se está haciendo más daño es a sí mismo. A sí mismo. Pero nosotros estamos precisamente para predicar el Evangelio, para predicar a todo el mundo, para poder tener un grupo mayor cada día más de más cristianos, pero más cristianos comprometidos. Ser cristianos comprometidos verdaderamente con Dios. No solo es ser cristiano porque decir que yo tengo una Biblia, yo la leo, yo voy el domingo a la iglesia, no, es vivir en el Espíritu, como lo hemos leído aquí. Vivir nosotros la vida cristiana como Cristo quiere que cada uno de nosotros esté viviendo. Independientemente de que cada vez veamos más maldad, cada vez nosotros tenemos que doblar más rodillas. En Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más? Si estamos viendo que constantemente estamos viendo claramente estamos viendo los tiempos finales. Estamos viendo perfectamente lo que el Señor nos habló aquí en Mateo 24. No nos sorprendamos, hermano. No. Nosotros tenemos que cada vez saber que Dios existe,
que Dios nos está mirando, que Dios nos está cuidando, nos está cuidando nuestra alma si nosotros la dejamos en las manos del Señor. Si nosotros no cuidamos nuestra alma, el cuerpo se va a perder aquí en la tierra, porque lo vamos a dejar aquí. Pero ¿y el alma? Los sentimientos, esas emociones, ese conflicto que hay constantemente en todos los países. No solo es en uno y es en el otro, no, es a nivel mundial. Usted ve las noticias y lo que hay es horrible, horrible. Aquí en Mateo 24, hace más de 2000 años. Y sin embargo nosotros vemos como en tiempos atrás, en los años que conocemos de la historia, del 1800, 1700, la vida normal de una familia se vivía más tranquila, más tranquila. Ahora todo es agitado. Aquí está en Mateo 24. Todo está escrito aquí. No hay nada que falte. Como dice aquí la Biblia, ni una tilde será borrada de lo que dice el Señor en su Biblia. En la Biblia del Señor, porque es donde están los escritos, es donde están todos los libros que nosotros tenemos precisamente para conocer en qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que está pasando a nivel mundial y qué es lo que está pasando con nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Estamos acercándonos cada vez más a Dios o nos estamos alejando? ¿Estamos solamente contemplando la maldad que hay o estamos actuando? Doblemos rodillas, hermano. Sigamos firmes en el Evangelio. Que Dios sigue firme con nosotros. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos, como siempre, por el único Dios. Y estaremos presentes, usted y yo, en terrenos. Dios le bendiga.